Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a hablar de el derecho a la comunicación. Están con nosotros amigos justamente de la Red por el Derecho a la Información y en consonancia con el tema que hemos tenido en la mira en los últimos días. Hablar del derecho a la comunicación es algo sumamente amplio. No se trata solo del derecho a la información o la libertad de prensa con la que muchos a veces confunden, no sin intención, a veces lo hacen adrede, confundir esos términos para que la ciudadanía esté confundida. Pero como en este programa de lo que se trata es justamente de lo contrario, de que usted tenga cada vez más claro lo que sucede a su alrededor. Esta noche están con nosotros tres buenos amigos, Roberto Rugamas de Oveja Negra. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Un gusto, Luis, y un saludo también para toda la audiencia de Gen TV. Un placer estar con este panel. Ya nos vas a ir contando qué es Oveja Negra para que la ciudadanía pueda entender de qué se trata este nombre tan atractivo, tan peculiar, ¿verdad? Luis Benítez, de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar en este panel. Y también está con nosotros Raúl Durán, de ACISAM, que es una asociación de comunicación comunitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí listo para compartir. Bueno, vamos a ver una nota que nos ha preparado nuestro equipo de prensa, y es que este día la Red por el Derecho a la Comunicación realizó una conferencia de prensa para hacer sus valoraciones en torno a la nueva sentencia de la Sala de lo Constitucional con relación a la Ley de Telecomunicaciones. Vamos a tomar esta nota, ¿les parece?, como punto de partida para esta conversación. Bueno, adelante con la nota. Que es la salud de la democracia salvadoreña. Por eso... Los integrantes de la Red por el Derecho a la Comunicación reconocieron como positiva la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional la subasta como único medio para asignar frecuencias radioeléctricas, así como la renovación de las concesiones. Hemos encontrado otras cosas que nos preocupan todavía más y mencionamos básicamente dos aspectos. Uno es la absolutización de los derechos adquiridos de los concesionarios. La Sala pone por encima del interés público los derechos de los concesionarios, y preocupante es también que la Sala dice que las concesiones se deben renovar por las inversiones. Sin embargo, ven con preocupación la renovación de las concesiones vigentes por 20 años más y el establecimiento del mismo ancho de banda actual en el futuro sistema digital, sin tener en cuenta las posibilidades de más canales o frecuencias, por lo que pidieron a la Sala aclare los términos. Pero criticamos que la Sala renueve las concesiones vigentes a pesar de que declara inconstitucional la renovación automática y que además genere condiciones para una mayor concentración en el futuro sistema digital. Le otorga una serie de prerrogativas a los medios de comunicación actuales que en la práctica les prorroga hasta 2037 o 2038 algunos la explotación del espectro. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que existe primero una incongruencia. Una medida cautelar serviría para decirle al Estado salvadoreño que, a pesar de haber una resolución del derecho en el sistema interno para prorrogar automáticamente algunas concesiones, el sistema interamericano puede efectivamente dictar una medida cautelar y ordenarle al Estado que suspenda esa prórroga automática. Afirmaron que la resolución aclaratoria es urgente para que la Asamblea Legislativa conozca los alcances y límites de las reformas a aprobar antes del 31 de diciembre. Agregaron que una vez agotada la institucionalidad del país, recurrirán a instancias internacionales y valoran solicitar una medida cautelar contra las disposiciones de la sentencia que vulneran los parámetros internacionales de libertad de expresión. Bueno, ahí teníamos el contenido de la nota, que es, bueno, el resultado de la conferencia que dieron esta mañana. Ahora, comencemos a desmenuzar este asunto para que la ciudadanía pueda tener más claridad de lo que estamos viendo. José Luis, tal vez le voy a pedir a cada uno que me regalen, pues, en términos generales, cuál es la posición que ustedes tienen en torno a esta sentencia. José Luis. Bueno, la sentencia de la Sala de lo Constitucional fue emitida el 29 de julio pasado.
es una sentencia que en realidad, digamos, unifica dos demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en diferentes momentos. Una específicamente que hace referencia a el tema de la subasta como único mecanismo de acceso a las concesiones de radio y televisión. Y la segunda demanda que hace referencia a la renovación automática de las concesiones de frecuencias de radio y televisión, también hace referencia al carácter de bien público que tiene una concesión que no se puede o no se debería de utilizar sin una valoración o permiso de las autoridades respectivas. En el resumen de la sentencia dijéramos que hay varios aspectos que podemos conversar un poco más en detalle a lo largo de este programa, pero quizás los elementos principales diríamos es que la sentencia de la sala sí reconoce que la subasta no puede ser el único mecanismo de acceso para que alguien que quiere tener una radio, un canal de televisión, tenga acceso a este espectro radioeléctrico, como se le llama técnicamente, que quiere decir, la manera de transmitir una señal de radio, una señal de televisión. Sin embargo, la sentencia establece que la Asamblea Legislativa, en este caso, es la que debe de legislar de cómo se debe de pensar un nuevo mecanismo alterno a la subasta. Es decir, la subasta continuará, pero se tendrá que definir otro mecanismo y las condiciones para que esto funcione adecuadamente. Y en cuanto a la renovación automática de las frecuencias, digamos, la sentencia establece que sí es cierto que hay una inconstitucionalidad porque lo que se hace a la hora de tener una concesión de radio y televisión es que el Estado te concesiona, ¿verdad?, esa frecuencia, y en ningún país y en ninguna normativa internacional de estándares de telecomunicaciones las concesiones son eternas, es decir, hay un límite, y ese límite se establece en 20 años, pero aquí se decía en la ley y serán renovados automáticamente por periodos similares. Entonces la sentencia dice, bueno, sí, de acuerdo, reconocemos que aquí hay un problema, pero por esta vez vamos a aceptar que se renueve por otro periodo más de 20 años y después entonces sí, ya no van a ser automáticas, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el juego de la lógica de decir, bueno, ¿por qué en este momento sí se va a hacer una renovación y luego ya no? De nuevo, los criterios se los pasa a la Asamblea para que sea la Asamblea la que tenga hasta el 31 de diciembre de este año la fecha límite para hacer estas reformas. Entonces, digamos que la sentencia tiene muchas otras implicaciones, pero quizás yo resumiría que la lógica con la que está definida esta sentencia es una lógica que lo dice literalmente la sentencia de defensa de la libertad de empresa, ¿verdad? La libertad de los empresarios de crear medios de comunicación. Y nos parece muy extraño que teniendo tantas herramientas como la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA ha establecido unos estándares para una radiodifusión libre e incluyente, la UNESCO también tiene unos mecanismos que se llaman indicadores de desarrollo mediático, con toda esa información y esos estándares, esta Sala de lo Constitucional ha optado por resolver frente a una demanda, frente a la libertad de expresión, con criterios, dijéramos, de libertad de empresa. Entonces, creemos que es una sentencia que se aleja de los estándares internacionales, que se aleja del principio fundamental de la libertad de expresión como un derecho fundamental. Ellos incluso lo dicen en la sentencia, el derecho a fundar medios de comunicación, pero luego a la hora de dar la sentencia dan prioridad, diríamos, a la libertad de empresa. Entonces es una sentencia muy pobre que avala algunas posibles reformas, pero que se queda muy corta en las posibilidades de realmente reconocer en una ley moderna del país que debe existir un sistema de medios de comunicación donde se reconozcan los tres sectores de la comunicación, como lo ha llamado la UNESCO, lo ha llamado los organismos internacionales como la Relatoría de OEA, que existan medios privados, pero también con igual con capacidad y con posibilidades de existencia los medios comunitarios y medios públicos. Entonces, diríamos en mi valoración inicial que es una sentencia pobre, alejada de los estándares de libertad de expresión y con una deuda que sigue siendo una deuda en el país para realmente avanzar en la democratización de la comunicación, una posibilidad que tenía esta sala, no lo quisieron hacer. Bueno, la historia lo juzgará y
esperaremos el desarrollo de la política y del sistema democrático del país, pero creemos que es una oportunidad que se ha perdido significativamente para avanzar en un sistema de medios más plural y más incluyente. Ya vamos a ir profundizando en esas ambigüedades y también en el debería ser, en el deber ser, porque también entiendo que hay propuestas de parte de ustedes en cuanto a lo que se pueda hacer para interpretar por un lado, pero también para buscarle retroactividad a este asunto, porque eso de que hasta dentro de 20 años se va a volver a hacer una revisión, como dice mi abuelita, 20 años a saber si vamos a estar vivos. Pareciera que solo como decir, se pensó en el interés de los empresarios. Ustedes como organización que representan a comunidades, ¿cómo ven esta resolución? Bueno, la resolución, como decía José Luis, ni siquiera menciona a los otros sectores, que son el sector comunitario y el sector público. Entonces, prácticamente inexistentes las iniciativas nuestras de trabajar con jóvenes en medios de comunicación. No tienen acceso precisamente a una frecuencia. Y esta sentencia viene a enterrar prácticamente esas ilusiones. Esperábamos que al menos hicieran mención de los otros sectores para también empezar a posibilitar algunos cambios que tendría que tener la ley de comunicaciones actuales, que es antigua, está hecha a la medida a los sectores empresariales de gran capital, y en ese sentido pues la sentencia prácticamente no movió el aspecto de concentración de los medios, queda intacta el mecanismo Entonces, la sala en ese sentido se perdió la oportunidad de profundizar en la democracia en este país, democratizando precisamente los medios de comunicación para que tengan acceso a otras formas de ver la realidad salvadoreña, que sea más plural, más incluyente. Entonces, la sala lamentablemente mantiene la estructura de tenencia de medios como se ha venido dando en todos estos años atrás, y posibilita allí con precisamente la sentencia mayor concentración de los medios ya con la digitalización del espectro. Entonces, así lo percibimos nosotros. Ustedes en Oveja Negra, que entiendo, bueno, es una organización de jóvenes, desde la juventud, ¿cómo ven esta oportunidad que, como ya apuntan Raúl y José Luis, que se dejó pasar por parte de la sala? Pues es preocupante como juventudes, sobre todo porque nuestro rol como Oveja Negra es promover la participación política de los jóvenes salvadoreños. Para incentivar esa participación política se requieren de espacios de comunicación que sean plurales, abiertos, libres, democráticos, que inviten a la participación, a la crítica y al diálogo. Sin embargo, con la concentración actual de medios que existe, nosotros creemos que conforma un monopolio, un oligopolio de medios, no está abierta la invitación para que las juventudes hagan uso de los espacios y si se abren las oportunidades son para algunos sectores aliados o tradicionales del gran capital. Entonces eso es preocupante para una democracia en construcción como lo es la democracia salvadoreña, sobre todo porque las juventudes críticas, por ejemplo, los estudiantes universitarios, la Universidad de El Salvador no tiene un canal de televisión, instituciones del bachillerato público no tienen un medio de información propio donde hacer circular las ideas de manera radial o en el espacio televisivo, y eso disminuye la posibilidad porque estamos hablando de medios masivos, es decir, que lleguen al territorio nacional, o también de medios comunitarios, que hablen del día a día, de lo que ocurre en el ámbito local, donde se posicionan los temas que le interesan a los jóvenes en su sector, en su comunidad, hablar de desarrollo local, hablar de la participación política en el municipio, por ejemplo, en el departamento, en la región. Entonces, esto hoy por hoy no se logra con los pocos espacios que quedan en la frecuencia radial y televisiva. La sentencia realmente pudo abrir esa brecha, generar una tipología de espacios que dejara claro cuáles son los espacios con fines de lucro, un porcentaje, claro, somos una economía que da o reconoce la explotación también privada con fines de lucro, pero no es el criterio prioritario de nuestra Constitución.
Es decir, se queda pobre en la finalidad social y colectiva porque no reservó un porcentaje para los medios comunitarios, ONGs, medios educativos, medios de juventudes que no tienen un capital para competir en el mercado actual. Entonces se esperaba que la democratización de medios diera algunos parámetros para equiparar condiciones de estos otros medios alternativos y que ocupen también un espacio en el debate político. Como Oveja Negra, ese es uno de los principales objetivos, porque de esa manera se va construyendo una democracia plural. Listo. Ahora, José Luis, entonces, ¿qué tiene de positivo que se declare inconstitucional el hecho de que la subasta sea la única forma de acceder a una frecuencia? Que ya no sea, más bien, digamos, en este caso. No, o sea, ¿qué tiene de positivo que se ha declarado inconstitucional ese hecho? Claro. Bueno, el tema Digo, de la... perdón, porque es lo único que ha pasado, en el sentido de que ahora le pasan la pelota a la Asamblea Legislativa, que es la que va a definir otros mecanismos. Sí, aunque la renovación se pospone para un segundo sí, momento. Pero eso analicémoslo luego. La parte de la subasta, dijéramos, los criterios de este tema lo ha desarrollado bastante la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, diciendo que una subasta con criterios fundamentalmente económicos sin duda es un obstáculo para que podamos hablar que un sector, que una organización, que un empresario pueda entrar a un sistema de medios de comunicación, porque evidentemente hay en esto una situación, digámoslo así, desde el lenguaje de la competencia. Acaba también está por hacerse público de manera más amplia un estudio que ha hecho la Superintendencia de Competencia sobre la televisión abierta en El Salvador, donde evidentemente hay una constatación de que el grupo de TSS, de Telecorporación Salvadoreña, tiene una posición dominante del mercado. Ellos tienen el control de más del 70% de la audiencia y el 70% de anunciantes. Ahora, entonces cuando estás solamente desde el punto de vista de competencia, hay una posición dominante que, como ellos dicen, desde el lenguaje del económico y de competitividad, eso en sí mismo no es un problema, pero hay una posibilidad de que una posición dominante abuse de esa posición dominante. Ahora, estamos hablando además de un mercado, digámoslo así, que no es cualquier mercado, ¿verdad? No es el mercado de comida, no es el mercado de servicios cualquiera, sino el mercado del acceso a la información, a la cultura, al entretenimiento y a la discusión política, como decía el colega acá. Y por lo tanto es el mercado de las ideas. Exactamente, el mercado de las ideas y el mercado también de la persuasión y del convencimiento y sobre todo de la información, ¿verdad? De la información que hoy en día es tan importante. Es decir, a pesar de que tenemos internet en algún sector más que en otro y que el país tiene una conectividad mayor, aunque todavía nos hace falta mucho crecimiento en esto, esto es de vital importancia. Entonces, ahora, la subasta entonces lo que nos está diciendo es que a la hora de tener acceso a una frecuencia de radio y televisión, no puede ser solamente el criterio económico el que pese, sino que deben haber otros criterios. Entonces, ahora, a la Asamblea Legislativa le corresponde resolver esto. En el caso de México, por ejemplo, que es un país cercano, un país con una fuerte, digamos, sector de telecomunicaciones, la Corte Suprema de Justicia de México sí se atrevió a declarar inconstitucional la subasta. Para decir, no a decir, bueno, la subasta no está bien, pero hay otra cosa, sino a decir, la subasta es inconstitucional en este ámbito. Probablemente funciona en otros ámbitos de la vida y del arte, está bien, pero de este ámbito no. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vemos como posibilidad, y ahora la Asamblea tendrá que retomarlo esto, es que con esta posibilidad de incorporar un mecanismo alterno a la subasta, se pueda reconocer en esta reforma, la Ley de Telecomunicaciones, a los tres sectores de la comunicación. Y por lo tanto, si reconocemos a los tres sectores de la comunicación con nombre y apellido, como lo ha planteado la UNESCO, como lo ha planteado la Relatoría de Libertad de Expresión, de medios privados o comerciales, medios comunitarios y medios públicos, entonces lo lógico sería que para cada uno de estos sectores debería de tener criterios diferentes de acceso. Es decir, para un sector privado comercial seguramente la subasta puede seguir siendo válida, pero
con reformas importantes, como ya lo apuntaba la Superintendencia de Competencia. Ellos deberían de tener un papel más importante ahí y probablemente deberían de tener un papel de mayor contraloría en el proceso de las licitaciones o de la subasta. Para los medios comunitarios, lo que se establece en varias experiencias es un concurso público donde se establezca una consideración de cuál es el proyecto de comunicación y por supuesto también digámoslo así, un proyecto de financiamiento, de cómo se va a hacer. De sostenibilidad. Exacto. Y para los medios públicos, pues no tendría que haber un concurso, sino se debería de ser, pues, de acuerdo a las necesidades, como ya decías tú, por ejemplo, la Universidad de El Salvador debería de tener un canal, la Asociación de Corporaciones Municipales probablemente deberían de tener, etcétera. Entonces, pero el sistema de adjudicación no tiene que ser una subasta, ni tendría que ser un mecanismo, pero sí, en cualquier caso de estos tres sectores, digamos, el otro lado de la moneda es que hay que evitar la discrecionalidad o, digámoslo así, el aspecto de que se puede abusar de esto, ¿verdad? Y como se hacía al inicio de la radio y la televisión, pues era una cuestión de amigos, ¿verdad? Si vos sos mi amigo y mira, te voy a dar una frecuencia. Eso tampoco se tiene que tolerar y yo creo que lo que estos estándares internacionales insisten es en que deben de ser mecanismos claros, transparentes y que todo el mundo tenga conocimiento de cuáles son esos criterios y que deben de ser públicos. Por lo tanto, hay una ventana de oportunidad, pero esa ventana de oportunidad no está automáticamente asegurada si los diputados de la Asamblea no toman con seriedad esta oportunidad que tiene de reformar esta ley de telecomunicaciones y de asegurar desde esta reforma que se reconozcan a los tres sectores de la comunicación y que aseguren la participación de estos tres sectores. Porque cuando la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA habla de este tema, dice, deben de tener igualdad de posibilidades. Es decir, no estamos hablando aquí de solamente reconocerlo, pero en la práctica usted no va a tener posibilidad de tener una radio, solamente vamos a decirlo que sí. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, yo creo que esta oportunidad es muy importante y esta reforma que se va a discutir en la Asamblea, esperamos prontamente, y también como red de organizaciones por el derecho a la comunicación vamos a hacer una propuesta de reforma, es una oportunidad para, como se dice a veces, como corregir lo que no hizo la Sala de lo Constitucional, porque la Sala lo que tendría que haber ido es, como lo hemos insistido nosotros, a los estándares internacionales, claro, ¿verdad? Y esos estándares son muy claros y son muy explícitos en este tema. Sin embargo, no lo quisieron hacer. Bueno, esos tendrán sus razones y lo explicarán en su momento, pero nosotros sí creemos que es una oportunidad que la Asamblea puede retomar y esperamos que haya ese debate. De ahí la importancia de que, bueno, nos quitemos el dedo del renglón, ¿verdad? Sí. Porque, como decís, se presenta una oportunidad para poder corregir esa plana. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más. Estamos en Gente de Opiniones, hablando de su derecho a la comunicación, de mi derecho a la comunicación, del derecho a la comunicación de todos y de todas. Ya venimos con más. Seguimos conversando con tres buenos amigos en torno a la sentencia que emitiera la Sala de lo Constitucional con respecto a las concesiones de frecuencias de telecomunicaciones. Está con nosotros Raúl Durán de CISAM, Luis Benítez de la UCA y Roberto Rugamas de Oveja Negra. Roberto, obviamente, como decíamos, esta parte, lo que tiene que ver con la subasta, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la subasta como único mecanismo, pasa a la Asamblea Legislativa. ¿Qué esperan ustedes de los diputados y diputadas? Bueno, en principio se esperan una serie de reformas a la ley de telecomunicaciones en la cual quede establecido algunos criterios para la asignación de concesiones, dado que se superaría la subasta como única forma de accesar a una concesión, tendría que hacerse a través de un concurso público. Y en ese concurso público acreditar, dentro de la ley de comunicaciones, que quede el requisito de acreditar, por ejemplo, la capacidad técnica para explotar una frecuencia, el programa de desarrollo o agenda de desarrollo de esa frecuencia, la utilidad que se le espera dar, el contenido de la programación, una capacidad técnica y también presupuestaria para esos fines. Sin embargo, hay una trampa también oculta y es que no se abre esa igualdad para todos los que deseen accesar. Es decir, se reconoce el derecho a fundar medios masivos como un derecho de la colectividad, pero evidentemente no todos estamos en la igualdad real y material
con tantas capacidades técnicas para realizarlo. Es decir, un medio pobre, local, comunitario, a veces sin tantos recursos, no puede entrar a competir contra un monstruo corporativo. Entonces, ahí es donde tendría que acompañarse de nuevo el análisis que venimos haciendo y que ya hicieron los compañeros, esa tipología, esa separación, que para competir entre iguales tendría que seccionarse, ¿no? ¿Cuáles son los medios con un ánimo de lucro, en los cuales incluso podría ser admisible una subasta, cuando reúnen las mismas condiciones y hacerse tal vez subasta o sorteo, en fin, y otra sección de medios que son sin fines de lucro, de una utilidad o que son bienes esenciales para la comunidad, como los medios comunitarios, las fundaciones, las ONGs. Entonces, ahí acreditar más bien la finalidad que revestirían estos medios, como por ejemplo la información del ámbito local, la información cultural, la información política, me refiero a política plural. Entonces, se esperaría presentar también nosotros como Red para la Comunicación, para el Derecho a la Comunicación, una serie de propuestas para esas reformas. La brevedad, porque la Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar esas reformas. Entonces, también tiene que ser algo muy expedito para lograr cumplir con el plazo que la misma sala ha impuesto. Ahora, Raúl, esta tipología que se debería hacer implicaría seccionar, digamos, lo que queda, que entiendo que es poco, sí, de frecuencias disponibles. Sí, así es. Nosotros incluso en una de las propuestas que hicimos, de lo que existe, pues dejar una parte para los sectores estos públicos y comunitarios. Solicitábamos eso, incluso en algún momento mencionábamos la suspensión de dar concesiones, si recuerdan. La sala pues se tardó un montón en realmente sacar esta resolución y nos vino a mencionar y a retomarla de nuevo cuando se dio el escándalo que se estaban dando 6 canales de televisión en subasta. Eso prácticamente movió rápidamente a la sala, mucho más rápido que a nosotros, nos tenía ahí casi más de un año ahí esperando. Entonces, allí uno que tiene un contexto político en que se dan las cosas, entonces no deja de sorprender y de poner en sospecha la celeridad que salió de la sala y mencionar incluso en ese momento, diciéndonos a nosotros que nos iban a dar dentro de 30 días una resolución. Y pasó un año después de eso. Eso genera la sospecha de cuáles son los intereses que mueven en realidad las resoluciones, ¿verdad? Y en ese sentido quizás ser a veces un poquito explícito, en el sentido de que siempre en un contexto en el cual se mira el aspecto jurídico, detrás se mueven fuerzas e intereses fuertes. Entonces, si vemos ese ejemplo que le estoy planteando, indudablemente ahí se movieron intereses bastante fuertes que según lo que se escucha en el ámbito vinculado a las comunicaciones, el dar esas concesiones a estos que querían la subasta de 6 canales, indudablemente iba a afectar sobre todo a la corporación de 2, 4 y 6. Entonces, en ese sentido, la especulación cabe para como plantear esas coincidencias, entre comillas, que se dieron en ese contexto. Ahora, esos canales entiendo que siguen solo transmitiendo barras, ¿verdad? Es decir, no tienen programación, no tienen un contenido, sino que solo están al aire para cumplir con el requisito técnico de que están al aire, ¿no? Bueno, en la actualidad creo que así se mantienen. Pero también otro elemento que llama la atención para la resolución, que realmente la sala tuvo elementos, tuvo material como para sacar una buena resolución. Uno era la relatoría que mencionaba José Luis, que explícitamente plantea la necesidad de 3 sectores para el caso. En ese contexto también apareció la Superintendencia de Competencias, dando información acerca de una investigación que estaba haciendo con respecto a cómo se había dado las frecuencias televisivas, y en las cuales entre la información que se conoció
habían irregularidades en la asignación. Había incluso prestanombres para que esta telecorporación tuviera más canales que no está usando, o sea, las tiene acaparadas para que nadie las tenga. Entonces, la sala también tuvo esa posibilidad de consultar con la Superintendencia de Competencias. Además de eso, tenía precisamente lo que se ha legislado en torno a las comunicaciones en el sistema interamericano. Y más decepcionante, si queremos ponerle alguna palabra, que cuando se dieron precisamente esas cuestiones del mecanismo internacionales, Florentín Meléndez pertenecía a nivel, de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana. Entonces ahí, él presente ahorita en esta resolución, no hace mención de eso. O sea, los derechos humanos ahí no entraron las letras ahí. Se dio predominio el aspecto precisamente del sector privado. Entonces allí, bien sospechoso también que habiendo una persona muy capacitada en ese ámbito de los derechos humanos, no apareciera ni una línea en ese sentido. Entonces, y si lo vemos en esos contextos que le digo, ya las lecturas empiezan a verse de otra forma. Pareciera que pasó por ahí, pero no aprendió nada. Sí. Digo, cualquiera habría aplicado los conceptos aprendidos recientemente en ese paso por la Comisión Interamericana. Ahora, hablando de la renovación automática, José Luis, ahí hay una ambigüedad en el sentido de, sí es inconstitucional, pero ahí lo vemos después, ¿verdad? Es decir, sí, pero no. ¿Qué consecuencias trae esto? Verlo así como lo ha visto la sala, de acuerdo a esa resolución. Bueno, yo creo que en primer lugar ese es uno de los puntos fundamentales de la aclaración que se le ha presentado a la sala. Los demandantes, digamos, tienen esa posibilidad de hacer una solicitud de aclaración porque no se establece claramente en la sentencia si se está hablando de los medios, en este caso de radio y televisión, que se les dio concesión hace 20 años o todos. Exacto. Ese es un punto fundamental. En segundo lugar, no se hace referencia a esto que decía Raúl, de, bueno, ¿qué pasa cuando ha habido irregularidades en una concesión? ¿Se le va a renovar? Es decir, no pudiera ser fácilmente, creemos nosotros, generalizable este asunto. También nosotros entendemos y hay una sospecha, ¿verdad?, de que alguna de la lógica con la que los magistrados de esta sala tomaron este tema es, bueno, porque sabemos que se ha hablado de esto, ¿verdad? Es decir, ha aparecido en periódicos, en algunos medios, en algunas discusiones, que hay fuerzas oscuras que quieren controlar los medios en el país y hay fuerzas oscuras que quieren quitarle medios a empresarios. Entonces, yo creo que, como dice el dicho, hay fantasmas, que hay gente que cree en esos fantasmas y entonces, al parecer, esto es coherente con esa lógica, ¿verdad? Decir, bueno, no, evitemos que cualquier cosa se vaya a cambiar aquí y ahora todos entran, digámoslo así, como se le da el beneficio de la duda a todo el mundo y todo el mundo está limpio para seguir adelante. Entonces, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, exactamente. Entonces, nosotros creemos que esto es muy delicado y por eso hoy en la mañana se hacía mucho énfasis en esto en la conferencia de prensa, porque la sentencia incluso que la Corte Interamericana acaba de dar en el caso de RCTV de Venezuela, lo decía el relator, ahí hay elementos muy importantes que les pueden servir para El Salvador. Porque en todo caso, de nuevo, lo que está en juego, yo creo, es la transparencia y son las reglas claras, ¿verdad? Es decir, debe de tener claridad el país en cuáles son las reglas para que un concesionario se le renueve, porque esto también es una lógica que hay que dejar muy claro. Es decir, la lógica, creo yo, de este tema, Luis, no es que por principio vamos a pensar de que no se le va a renovar, sino más bien cuáles son los criterios para los cuales debe cumplir un concesionario para poder tener nuevamente esta concesión, esta posibilidad de usar el espectro radioeléctrico. Y ahí yo quiero que la ciudadanía tenga bien claro por qué se dice esto. Y es que estamos hablando de un bien que es del Estado. Claro. Es decir, que es suyo, que es mío, que es de todos, y que se le otorga
su explotación, el permiso de explotarlo, a una empresa, a una institución, etcétera. Pero no puede ser que lo use como le dé la gana. Porque entiendo que hoy por hoy se vende, se arrenda, es decir, se hace lo que sea como si fuera propiedad privada. Claro. Entonces, el punto de ese elemento justamente es que a la hora de determinar los criterios de renovación deben de ser claros y transparentes y deben de ser, como se dice, apegados al Estado de Derecho. Y entonces, ahí es donde yo creo que tenemos dificultades, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos las regulaciones de medios en varios países, por ejemplo en Europa, esto se cumple, ¿verdad? Es decir, hay disposiciones, es decir, bueno, si usted hace esto y esto y esto, usted no tiene derecho a una renovación y se cumple. Por ejemplo, vamos a cosas muy concretas. Bueno, el cumplimiento de las leyes. Elemental, mi querido Watson. Exactamente, pero bueno, ¿cuántas veces los medios de comunicación violentan leyes? A veces la concesión misma, entiendo que han tenido irregularidades que incluso violentan las leyes. Sí, aunque el derecho privado, como tú decías, esta sentencia de la sala no lo cuestiona, ¿verdad? Que era parte de la demanda. Es decir, si es un bien público, probablemente se puede decir, bueno, mire, yo no lo voy a utilizar, se lo voy a vender a este señor, pero por lo menos se lo debe de pedir un permiso a la CIGED, claro, o notificar y que la CIGED intervenga, etcétera. Pero volviendo al punto, ¿qué tal si por prestanombres? Bueno, ese es otro punto. Espérate, ¿qué tal si por prestanombres se lo arrendan o se lo venden a un cartel de narcos, por ejemplo? Claro, ese puede, a una red de prostitución, a una red de trata de menores. Sí, no, y eso no estamos exentos de claro, del crimen organizado en los medios de comunicación. Pero fíjate que entonces, cuando te decía, vemos la regulación de medios en países como Europa o Canadá, donde se cumple, es decir, mire, este medio de comunicación no ha cumplido estas normativas, bueno, entonces, ¿con qué derecho usted quiere que nuevamente se le concesione? E incluso puede ser que a veces antes de que se vence esta concesión se le pueda retirar con base a unas causas justificadas y unas causas fundamentadas en una claridad de esas normas. Entonces, diríamos en resumen que las concesiones no son eternas, tienen un periodo. Normalmente se toma en cuenta la inversión, ¿verdad? Eso es parte de los criterios, es decir, bueno, usted va a invertir en este medio, pues tiene que tener digamos, un retorno de esa inversión que usted hace, pero tiene que saber que, como tú decías, el concesionario está usando esa concesión, pero el propietario del espectro radioeléctrico es el Estado, somos todos. Y el gobierno en turno, a través de una instancia concreta, está encargada de velar porque eso se cumpla. Entonces, yo creo que este tema de las concesiones de la renovación de las concesiones tiene que ver fundamentalmente de nuevo con criterios claros, con criterios transparentes y con apego a derecho. Y nadie está en contra de eso, o sea, porque a veces ha habido organizaciones como FUSADES, por ejemplo, que ha dicho, no, es que esto no va pegado a un Estado de Derecho. Todo lo contrario, creo que esta red por el derecho a la comunicación sigue insistiendo en la importancia de que existan reglas claras apegadas a derecho, pero que ese derecho se aplique no solo para el sector privado, sino también se le dé posibilidades de tener acceso a los medios de comunicación, al sector comunitario y a los medios públicos. Ahora, Raúl, ¿hacia dónde creen que debería apuntar una aclaración como la que han solicitado ustedes como red? Bueno, lo que planteamos que algunas incongruencias o algunas cuestiones que no quedan muy definidas en la sentencia se tienen que esclarecer. Una, lo que planteaba precisamente lo de la subasta. Ahí hay una contradicción de elementos. Plantea que las concesiones no son automáticas, pero a su vez está dando las deja pasar. Las deja pasar. Lo otro también tiene que ver con especificar para que pueda la Asamblea Legislativa hacer las reformas que le manda la sala. Entonces tiene que tener claramente definida la interpretación que ha dado la sala, algunos elementos que son ambiguos o no muy claros. Porque si no, lo que va a suceder, perdón que te interrumpa, es que tampoco los diputados van a hallar qué hacer. Correcto. Si no se les define un marco definido sobre un marco claro, mejor dicho, sobre por dónde tiene que ir una reforma a las leyes, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos pidiendo a la sala que lo haga lo más ágilmente posible, porque precisamente el límite que ha puesto es precisamente hasta el 31 de diciembre. O sea que el tiempo es corto para que la sala, para que la Asamblea
se ponga de acuerdo en las reformas que tienen que hacerle a la ley. Entonces, en ese sentido, los ha puesto en un tiempo comprimido, no dando respuesta ahorita a las incongruencias que hay, las aclaraciones. Entonces, es bastante apretado el tiempo que van a tener la comisión que tiene que ver eso. Y tomando en cuenta que muchas veces estos son temas marginales para la clase política, bueno, ya sabemos cómo actúan en esas comisiones cuando los temas no son de importancia, difícilmente vamos a tener un trabajo ágil de parte de los diputados. Yo quiero que hagamos una pausa, una segunda pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué es lo que se espera y lo que tiene que ver también con la digitalización, porque entiendo también que hay una implicación en todo esto, porque significa más concentración de medios en pocas manos. Ya venimos con más de Gente Ve Opiniones. Buenas noches, gracias por continuar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Seguimos conversando sobre la resolución que emitiera la Sala de lo Constitucional con respecto a las concesiones de medios de difusión. Vamos a ver, aquí entiendo, Roberto, que entró un tema que no se había pedido. Es decir, que la Sala metió en la resolución el tema de la digitalización que viene en el 2018. ¿Cómo es que esto entró si era algo que no era algo que se había pedido en ninguna de las dos solicitudes? Bueno, efectivamente, la sentencia se defiende sola, reza un adagio, y dentro de la sentencia quedan los argumentos por los cuales la Sala consideró importante entrar a tutelar una realidad que es inexistente a la fecha, que se espera que sea en el futuro, aproximadamente el 2019, y que para empezar no se le pidió de parte de la red para la comunicación, que fueron los peticionarios de todo el proceso. Nadie expuso esa necesidad de entrar a tutelar desde ya. Tampoco hubo dentro del proceso algún peritaje o alguien que argumentara en favor de la digitalización, sino que fue algo motu propio. Es decir, de su intelecto, los magistrados dijeron, bueno, aprovechemos esta sentencia de este tema y tutelemos la digitalización que viene dentro de tantos años, porque además ya hay inversiones que se están realizando y hay que garantizar que esas inversiones se recuperen, y vamos a decir que se respete el mismo ancho de banda de los canales que están asignados en este momento, para cuando haya una digitalización, ese mismo espacio a los mismos concesionarios. Entonces creemos que esto excede, o lo que el adagio jurídico reza como extra petita, más allá de lo que se le pidió, sin que conste formalmente en el legajo procesal criterios técnicos, peritajes, dado que los jueces no son expertos en tecnología digital y de radiodifusión audiovisual, ni ninguno de estos conceptos. Entonces, ellos se sacaron algo a puras presunciones. Creo que en este caso, debieron haber solicitado a los expertos. Usualmente dentro de un proceso se pide prueba para poder sustentar una resolución, y tiene que ir, hay un principio de congruencia, que lo que se pide inicialmente en una demanda, lo que se plantea, sea probado dentro del proceso, sea argumentado en ese mismo sentido, y sobre eso verse una resolución. Ahora, la Sala también dice que ellos tienen una amplia libertad de configurar jurisprudencia y procedimientos, y con base en ese argumento se exceden de lo que se le pidió inicialmente, tutelando algo que todavía es inexistente y que eventualmente se espera que llegue a suceder, pero es incierto. José Luis, ¿no será esta la verdadera causa, el motivo de esta resolución? Porque, vamos a ver, los dos puntos que hemos hablado durante el programa, que son la inconstitucionalidad de la subasta como único medio para la asignación de frecuencias, y la renovación automática, la declaratoria de inconstitucionalidad de la renovación automática, pero ahí después va. Pareciera que no cambian mayor cosa. Pareciera, digo yo, desde mi punto de vista, que esa es la intención real de esa resolución. Bueno, el tema fundamental aquí, Luis, es que El Salvador, de hecho, es el único país en América Latina que no tiene en este momento una decisión sobre cuál va a ser el estándar de la digitalización de la televisión abierta.
Porque aquí cuando hablamos de la digitalización hay que enfatizar que estamos hablando de la televisión abierta, digamos, de la televisión gratuita, porque evidentemente algunos televidentes tendrán cable o señal satelital, que es digital, de alta definición, pero bueno, eso es pagado y son canales, digamos, de fuera del país. Ahora, cuando hablamos aquí de la digitalización, es de la televisión abierta. Y en este sentido, el tema fundamental es que la digitalización tecnológicamente abre varias posibilidades, entre ellas que en lugar de tener una frecuencia, puedas tener 3 o hasta 4 señales. Eso va a depender del estándar que se adopte. Hay 3 fundamentales, uno que se le llama norteamericano, el estándar brasileño-japonés y el estándar europeo. En América Latina, la mayor parte de países han adoptado el estándar brasileño-japonés, básicamente toda Sudamérica con la excepción de Colombia, y en Centroamérica lo ha adoptado Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Entonces, como decía Roberto, lo que ha hecho la sala es, a nuestro modo de ver, entrar a un tema muy específico que incluso debería de ser algo que le debe dejar a la CIGED, por ejemplo, porque la CIGED está para eso y esa es su competencia técnica de meterse a todos estos temas. Pero más allá de eso es un tema de políticas públicas y yo creo que en eso hay que también hacer énfasis, es decir, la Sala de lo Constitucional, nosotros le estamos pidiendo unas resoluciones o una aclaración sobre la inconstitucionalidad de algunos puntos que nos parece que limitan la libertad de expresión. Y creemos que la digitalización, y la experiencia internacional lo plantea, es una posibilidad también para fortalecer políticas públicas donde los estados digan, bueno, vamos a fomentar más medios plurales, medios diversos. Entonces, esta sentencia, en lugar de estimular, diríamos, en lugar de decir, bueno, esta es una oportunidad que debe de asegurarse estos criterios, pero no meterse a elementos tan específicos y detallados, porque lo que está haciendo, nos parece a nosotros, es amarrarle las manos al Estado en su conjunto, es decir, al gobierno central, a la CIGED, a la Asamblea Legislativa, que deberían de ser los órganos deliberantes, porque no hay que olvidar que en este sentido también estamos hablando de un proceso democrático. Entonces, claro, bueno, las instancias, sobre todo el órgano principal deliberante, como es la Asamblea Legislativa, debería de tener. Incluso ahí yo haría más sentido que hubiera dicho, bueno, la Asamblea Legislativa que desarrolle una política de digitalización y que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, pero no la sala, es decir, la sala, como tú decías, no son los expertos en telecomunicaciones. Entonces yo creo que en este sentido lo que nos muestra es que evidentemente es una sentencia con muy poco sentido de derechos humanos, con muy pocos sentidos técnicos incluso, pero además que está amarrando las posibilidades de políticas públicas de comunicación en El Salvador, donde se plantee, como se ha dicho desde los estándares internacionales, una pluralidad y diversidad de medios, donde el reconocimiento del derecho de la gente a tener acceso a los medios de comunicación sea lo que se garantice, pero no solamente el de los empresarios, que está bien que se proteja, pero no debe ser lo único. Es decir, 5 magistrados vienen y delimitan la cancha. ¿De un país? ¿De un país? Sí. Yo, bueno, aquí hemos conversado con el superintendente de competencia y él, cuando se le pidió un estudio, al que hacía referencia vos al principio, José Luis, él lo primero que hizo fue consultar a los expertos. Él nos dice, mi tema es la competitividad para aspectos técnicos y se contrató una consultoría internacional para hacer, que es un estudio nada más, sí, no digamos para en este caso definir reglas. ¿Cómo ves esto, Raúl? Bueno, y tenemos poco tiempo, te advierto, porque también me gustaría la opinión de Roberto. Bueno, yo la énfasis que quiero darle, como mi campo también viene de la psicología, y esta también invita a ver las cosas, el texto y el contexto que se dan, porque viendo esos aspectos le encuentra el sentido verdadero de la conducta, o en este caso traducida en una sentencia. Entonces, todos esos contextos que hemos estado hablando, claro, esas incongruencias que estamos hablando, indudablemente nos llevan precisamente a hacer a veces celebraciones un poco en el sentido de que ha movido más el contexto político de intereses en este país que el bienestar en este sentido de tener acceso al derecho de la amplia población. Entonces allí indudablemente lleva un sesgo bien marcado, que desde el punto de vista del derecho hay muchos abogados que se sorprenden
con la resolución sacada, cuando supuestamente ahí hay gente muy experta. Florentín Menéndez, Derechos Humanos, pues sabemos que es un experto. Entonces, en ese sentido, dejas esos sinsabores de esa resolución. Roberto. Bueno, creo que estos argumentos que los compañeros han estado mencionando son precisamente los que nos invitan a pensar la posibilidad de llevar esta situación jurídica creada a partir de la sentencia como un tema a discutir dentro del sistema interamericano de derechos humanos y decirle, en El Salvador, la situación de las telecomunicaciones y del espacio, de la frecuencia audiovisual, se encuentra de esta y esta manera. Entonces, aplique sus estándares y díganos si esto es acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos en el tema de libertad de expresión. Listo. Bueno, cuando hay conversación agradable, definitivamente que eso nos pasa siempre. El tiempo se nos va entre las manos. Yo quiero agradecerles a los tres, Raúl, José Luis, Roberto, por habernos acompañado esta noche. Y nosotros como medio de comunicación, que estamos muy interesados en el derecho de la ciudadanía a la comunicación, no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a estar siempre abiertos a que tengamos estas conversaciones, porque es algo que debe ser prioridad para la ciudadanía. Muchas gracias a los tres. Gracias. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.